Bueno, y ya estamos con un invitado para hablar justamente de poblaciones indígenas. Él es Oseas Barbarán, actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónica del Perú. Oseas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias Buenas por la tardes, Oseas. invitación. Gracias a ti por atendernos el día de hoy. Vamos a hablar, le decía, de CONAP, que es una organización de representación nacional de los pueblos indígenas amazónicos que trabaja en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cumple el rol de articular las necesidades y problemáticas de las comunidades nativas a la agenda política nacional a través de la participación proactiva de los diferentes espacios de diálogo y toma de decisiones. CONAP es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú y su representante es Oseas Barbarán Sánchez, que es actualmente el presidente de esta organización. Él es del pueblo shipibo, él es ucayalino y administrador de empresas de formación, lo que le ha permitido una gestión técnica y financiera de la organización y ha trabajado por la defensa y el desarrollo de políticas inclusivas respecto de los derechos humanos, el cambio climático, el manejo forestal, de género, entre otros. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, exponiendo distintos temas desde un enfoque y cosmovisión indígena. O sea, queríamos saber un poco, para dar el marco a la entrevista, para una persona que no está familiarizada con temas como interculturalidad y pueblos originarios, ¿cómo se puede definir a la población indígena? Bueno, en primer lugar, los pueblos indígenas en la Amazonía del Perú somos 51 pueblos, ¿no? De diferentes lenguas, de diferentes culturas, diferentes artes, porque nos caracterizamos con el resto de la sociedad indígena, por ejemplo, con los andinos, ¿no? ¿Y por qué nos caracterizamos? Porque tenemos nuestra cultura, nuestras lenguas, en fin, y somos los mejores administradores de nuestros bosques, ¿no? En la Amazonía del Perú. Creo que eso es lo que nos diferencia con el resto de la sociedad, porque tenemos una diversidad de cultura, todo un potencial de recursos, ¿no? Entonces, eso hace que una sociedad también nos diferenciamos con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, ya a nivel de la Amazonía, de los pueblos indígenas, ya el tema está definido. Solamente tenemos que seguir luchando, gestionando recursos también para que el Estado peruano, como tiene una gran responsabilidad histórica con los pueblos indígenas, puedan atender las demandas históricas de los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, la gestión y seguridad territorial, que es fundamental para la supervivencia de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y además tenemos otras parte de nuestras reivindicaciones, por ejemplo, la defensa de nuestra cultura, ¿no? La defensa de nuestras lenguas como pueblos indígenas, ¿no? Y somos un país como peruanos que nos diferenciamos con todos estos elementos que acabo de describir, ¿no? Entonces creo que es importante que el resto de la sociedad en su conjunto nos pueda reconocer como tal. Queremos ser partícipe, articuladores en este proceso de desarrollo que necesita el país, siempre diferenciando la cultura de los pueblos indígenas amazónicos, porque tenemos una agenda propia ya que desde hace años, por ejemplo, la CONAP tiene 36 años de vida institucional. La incidencia política lo seguimos dando, pero nunca hasta el momento el gobierno por lo menos ha escuchado, por ejemplo, una de las reivindicaciones importantes que nosotros desde nuestras organizaciones indígenas pedimos al Estado peruano como Estado es que el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo menos dentro del programa este Producto de Bruto Interno, destine, por lo menos asigne un pequeño porcentaje para atender las necesidades históricas o estructurales que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos diferencia, estimado Carlos, ¿no? Como pueblos indígenas amazónicos, el resto de la sociedad, que son nuestros hermanos, quechua, los aymaras, que también luchan por su reivindicación, y creo que es importante en algún momento articular este conjunto de necesidades y ser una sola, luchar por una sola unidad, ¿no? Pero siempre y cuando respetando las diferencias culturales que tenemos cada pueblo indígena, amazónicos y andinos.
Ah, buenísimo. Históricamente, cuando se habla de poblaciones o interculturalidad, ¿no? Pueblos originarios, se piensa en indígenas andinos, ¿no? Pero poco se visibiliza a la población indígena amazónica de nuestro país. ¿Cuál es su situación actual, o sea? Mira, lo que pasa es que los pueblos indígenas amazónicos hemos sido invisibilizados hace años. No, no estamos hablando una década, ni siquiera 2 décadas. Estamos, mira, desde el año 1821 ya son más de 202 años de vida republicana. El Estado, como Estado, los gobiernos de turno no se han tenido en cuenta. Solamente ustedes verán, la constitución política del Perú señala claramente que en Perú existen dos nacionalidades importantes, el quechua y aymara. Y además dice, y otros pueblos o grupos étnicos, así dice textualmente la constitución política del Perú. Pero nosotros también ya hemos sido hace siglos, bueno, invisibilizados los pueblos indígenas. Gracias a la lucha constante de los pueblos indígenas y gracias también a las ONGs, estimado Carlos, que nos han despertado en nuestra mente decir que los pueblos indígenas amazónicos no podemos estar solamente cuidando nuestros bosques, sino los pueblos indígenas ya debemos ser visibilizados ante la sociedad peruana en su conjunto. Es decir, el Estado, los gobiernos de turno, tienen que ya reconocer la existencia legal, jurídica, física, psicológica de los pueblos indígenas amazónicos. Justamente nacen las organizaciones indígenas, por ejemplo, repito, CONAP ya tiene desde el año 1987 ya tiene 36 años de vida desde esa fecha. Antes existían otros movimientos populares como CGTP, la CCP, CNA y otros gremios nacionales de los campesinos andinos, pero nunca hubo una organización que los defienda a los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Justamente el nacimiento de CONAP, ya desde el año 1987, CONAP nace bajo esa necesidad de los pueblos indígenas para poder luchar por la reivindicación de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas amazónicos. Y gracias a estas organizaciones indígenas, por ejemplo, en calidad de presidente de CONAP, nosotros a nivel nacional hacemos incidencia política ante los gobiernos de turno, es decir, ante el Estado peruano. Porque el Estado peruano debe atender la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural, tiene que promover proyectos productivos, tiene que atender esta demanda de los pueblos indígenas, ¿no? Pero por lo menos hasta el momento no he visto por lo menos la voluntad política que tienen los gobiernos de turno. Y no solamente ello, estimado Carlos, sino también desde las organizaciones indígenas hacemos incidencia a nivel internacional, porque los países desarrollados, llamados desarrollados, son los que financian, asisten financiera y técnicamente a los pueblos indígenas. Si nosotros nos preguntamos hace tantos años en CONAP, ¿acaso el Estado peruano ha asignado algún presupuesto para atender la seguridad y gestión territorial de los pueblos indígenas? No, son los países europeos a través de la cooperación técnica internacional, las ONGs captan fondos para apoyar estos tipos de apoyo a los pueblos indígenas. Entonces, son espacios internacionales que debemos estar muy agradecidos también, que son nuestros aliados, la cooperación internacional, las ONGs locales también. Entonces, creo que es importante articular acciones, proyectos, gestionar algunos recursos para nuestras comunidades. Ahora estamos en una situación difícil. Por ejemplo, estamos en un mundo globalizado. El mundo globalizado para nosotros es difícil también. Vivir porque nunca hemos sido empresarios, nunca antes de la conquista de los llamados españoles, no hemos visto el curique, la plata, el Ujú. billete. Siempre hemos usado el trueque. Ahora estamos lamentablemente en un mundo globalizado. La competencia, innovación, todo tiene que ver con la globalización, la competencia inclusive. Entonces, los pueblos indígenas no estamos al margen de los cambios económicos, políticos, sociales, culturales en nuestro país. Pues desde nuestras organizaciones lo que hacemos es para que el gobierno escuche la voz de los pueblos y que seamos los pueblos indígenas amazónicos visibilizados, ¿no?
frente a la gran necesidad que tienen los pueblos indígenas. Entonces, es un trabajo duro, es un trabajo difícil también, porque ningún gobierno te va a decir, pues venga acá, señores indígenas, le vamos a atender el 80% de sus necesidades. Se ha hecho varios pedidos, varias demandas. Estamos en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, por ejemplo, que está funcionando, liderando por el Ministerio de Cultura. Estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Por lo menos, no podemos decir que no se está haciendo nada, por lo menos tenemos ese tipo de apoyo, algunos programas, como por ejemplo, proyectos productivos también que estamos promoviendo a nivel de las comunidades activas. Frente al mundo globalizado, tenemos que ver algunas propuestas también, cómo poder mejorar nuestro nivel de vida como pueblos indígenas, ¿no? La educación, la salud de nuestros hijos. Y si bien es cierto, somos los mejores administradores de nuestros bosques, de nuestra Amazonía, pero no solamente vamos a vivir de nuestros bosques, también tenemos que ver otras alternativas de solución. Y para eso el Estado, que todos los peruanos aportamos, pagamos nuestros impuestos también, el Estado peruano debe ser un poco sensible para que estos pueblos indígenas amazónicos seamos atendidos y que seamos, por consiguiente, visibilizados frente al resto de la sociedad en su conjunto. Muy de acuerdo con lo que comentas, Oseas. Se dice que la población indígena es la guardiana de la biodiversidad en el mundo. ¿Cuál dirías tú que es específicamente la contribución de la población indígena a este punto? Nosotros tenemos nuestros bosques, tenemos no solamente nuestros bosques, tenemos la artesanía, somos muy ricos en artesanía, tenemos nuestros peces, tenemos nuestros ríos, agua, quebradas, tenemos otros tipos de que somos ricos, somos todo un potencial de recursos, ¿no? Y también tenemos algunas comunidades ya tituladas y reconocidas, ¿no? Que son las comunidades nativas, tienen 6.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000 hectáreas, y una comunidad de manera comunitaria. Y ahora, ¿por qué somos los mejores guardianes del bosque? Bueno, tenemos que hacer algo. No vamos a ser solamente los guardianes del bosque, sino también, repito, debe haber alguna alternativa de solución frente a esta problemática, ¿no? Cómo poder producir nuestras tierras, por ejemplo. Si tenemos grandes extensiones de tierra para no depredar nuestros bosques, nuestra Amazonía, para no seguir talando la madera, que no son los pueblos indígenas que talan la madera, son las personas que vienen de afuera, son terceros que entran, a veces hacen negociados malos con los jefes de las comunidades y pagan por parte sencillo, pues ingresan a la comunidad y sacan, extraen madera dentro del territorio de los pueblos indígenas. Lleva en mayor cantidad y eso está sumando a la deforestación en la Amazonía del Perú. Eso lo vemos cada momento. Hay cifras oficiales que tiene el gobierno peruano. Son 3 regiones, por ejemplo, San Martín, Ucayali y Puerto Maldonado, que es Madre de Dios. Esas son las cifras. Entonces, ustedes ven, ya no tenemos maderas como teníamos antes. Ya tenemos muy pocas maderas. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir administrando. ¿Y quiénes son los que destruyen nuestra Amazonía? ¿Son los hermanos indígenas? No. ¿Quiénes son los que destruyen, matan nuestros árboles? Son la gente foránea que viene, inclusive estamos en un mundo donde existe la corrupción, la mala práctica de los funcionarios públicos, a pesar de que una comunidad nativa tiene su reconocimiento territorial, pero sin embargo los malos funcionarios, ¿no? Debajo de la mesa hacen un negociado, ingresan a las comunidades nativas y están extrayendo cantidad de volúmenes de madera o pietajes de madera del territorio de los pueblos indígenas. Entonces, tiene que haber por lo menos alguna medida o una política de protección realmente, ¿no? Que salga desde el Estado, de las entidades gubernamentales correspondientes y también con la participación efectiva de los pueblos indígenas para construir las políticas, para construir algunas normas que tienen que ver en la protección de sus recursos naturales. Entonces, si tenemos estos instrumentos legales que nos va a permitir protegernos como tal,
Yo creo que es importante que el Estado también pueda promover y que los pueblos indígenas debemos estar. Entonces, estamos en una situación un poco complejo también, pero sin embargo tenemos las organizaciones indígenas esa voluntad, ¿no? De seguir teniendo ese puente de diálogo con el Estado y que el Estado también no solamente escuche, sino también que pueda accionar, ¿no? Tomar algunas medidas correctivas o medidas drásticas para proteger esto, porque realmente todo el mundo habla ahora los indígenas amazónicos son los guardianes de sus bosques, los indígenas viven en su hábitat cultural, pero ¿quiénes se benefician? Finalmente las comunidades prácticamente no se benefician de estos tipos de apoyos internacionales, ¿no? Pero muy poco. Entonces, tendríamos que ver algún mecanismo para que estos apoyos internacionales lleguen directamente el mayor porcentaje a las comunidades y poder atender esas necesidades de los pueblos indígenas. Y no solamente ser guardianes de los bosques, sino también vemos cómo poder superar el tema de educación bilingüe intercultural, el tema de salud, proyectos productivos que permita a mejorar nuestro nivel de vida, porque queremos tener a estas alturas también los pueblos indígenas una buena educación para nuestros hijos. Queremos que ser como tener hijos pues profesionales, sean antropólogos, sociólogos, ingenieros, abogados, ¿no? Administradores, contadores y otras carreras profesionales que permitan, porque somos nosotros. ¿Y quién nos va a cuidar? ¿Un extranjero? No. ¿Una ONG? Tampoco. Las ONGs cumplen un rol de asistencia, de asesoramiento, pero nosotros somos los que tenemos que estamos viviendo siempre en nuestras comunidades nativas. Vivimos ahí, porque ahí vivimos de nuestra pesca, ahí vivimos de nuestra artesanía, vivimos de otras actividades diarias que nos permite alimentar a nuestras familias y también, por consiguiente, también vender esos productos para generar algún ingreso en nuestras familias indígenas, en nuestras comunidades nativas. Definitivamente es así, o sea, otro punto importante que trabaja la CONAP, entendemos, es el fomento de la interculturalidad. Cuéntanos, por favor, qué acciones, qué pasos han tomado para ese trabajo. Mira, nosotros ahora un poquito queremos acercarnos un poquito más con la pregunta. Estamos participando de manera activa en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente que lidera el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad, que obviamente es un espacio político importante que no solamente participan las organizaciones indígenas amazónicas, sino también participan las organizaciones andinas también, que total somos 7 organizaciones indígenas de nivel nacional, de representación nacional, que participamos en este espacio. Entonces, pues en ese espacio es lo que tratamos de incidir, el tema de interculturalidad. Ustedes saben, hace 10 años aproximadamente, nadie hablaba tema de interculturalidad. El Estado, como Estado peruano, tenía una propuesta unilateral que venían desde arriba, desde el Ministerio de Educación y otras entidades gubernamentales, imponían prácticamente programas, proyectos, disque para apoyar a los pueblos indígenas, proteger sus lenguas. Pero ha sido pues mal construida estas normas, estas políticas, ¿no? Pero creo que es importante el trabajo, el rol importante que cumplimos las organizaciones indígenas, en este caso particular CONAP y sus bases, es que hacemos incidencia para que el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, básicamente esas dos entidades gubernamentales, entienda la existencia real de los pueblos indígenas y no solamente, no sea meramente declarativa, sino sea algo que pueda tener algún resultado concreto a favor de los pueblos indígenas. Ahora se habla mucho del tema de interculturalidad y pueblos indígenas. Veo en diferentes redes sociales, hay muchas instituciones académicas, es decir, las universidades, institutos, todo el mundo habla interculturalidad y derechos humanos, pueblos indígenas e interculturalidad, inclusive enseñan también hace módulos de capacitación.
como en temas de maestría, en otros temas que permiten a las personas que están interesadas en este tema, estudien el tema de interculturalidad. Creo que es importante también, no es nada malo, no estoy rechazando, es también la parte positiva esto, porque el resto de la sociedad nos deben conocer como parte de la visibilización. Cuando hablan del tema intercultural solamente estarán pensando me imagino que un limeño puede pensar el castellano y el idioma inglés, como se trata, pero no es así. Si nosotros valoramos, si somos buenos peruanos, vemos un poco más allá desde el punto de vista holística, por ejemplo, vemos que el país tiene toda una diversidad de cultura. Existen los pueblos indígenas amazónicos, los andinos, y creo que con este concepto de temas de interculturalidad nos va a permitir también la visibilización y la existencia real, física, de los pueblos indígenas. Había que apoyar desde el Estado con políticas concretas, ¿no? A través de programas, proyectos que permita y que tenga pertinencia cultural para fomentar o promover algún tipo de proyectos o programas desde el Estado hacia los pueblos indígenas. Y eso creo que sería, podemos decir que, describir que realmente el tema de interculturalidad estaría cumpliendo ya estaría llegando a un buen término efectivamente el tema de interculturalidad. El tema de interculturalidad que no sea solamente por política o por un tema académico o por un tema de investigación que muchas personas pueden querer aprender. Los científicos sociales, no estoy en contra de los antropólogos, sociólogos o cualquier otra persona que haya estudiado ciencia social, pero este estudio que han hecho, investigación que ha hecho, que aterrice algo concreto, que no solamente seamos investigados, ¿no? Los pueblos indígenas, sus culturas, la parte social. No, queremos algo concreto, que estos antropólogos, sociólogos también, que contribuyan realmente, no con los pueblos indígenas, con soluciones concretas. Porque esa es la antropología, pues. Estudiar al ser humano, pero solamente para estudiar con fines académicos e investigación, no. Es para solucionar, analizar la problemática de la sociedad de la sociedad y dar alternativas de solución. Yo creo que en ese sentido, como el tema de intercultural es un tema más social, entonces tenemos que enfocar bajo ese concepto, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen proceso de participación, de sensibilización, de visibilización, ¿no? Desde nuestras organizaciones indígenas. Qué bueno también que haya una persona que no sean indígenas, un estudioso que contribuya también en acciones concretas para nuestras comunidades nativas. Bienvenido. No es que me estoy oponiéndome, sino también que esto sirva algo concreto para nuestras comunidades nativas.